budismo. Capítulo 1. La impermanencia. En el budismo se utilizan una serie de aparentemente simples instrucciones para obtener la liberación de los condicionamientos o trabas mentales. Existen ciertas ideas profundamente arraigadas en el subconsciente que limitan el tamaño de nuestra conciencia, inteligencia, memoria y emoción. Estas ideas o conceptos nunca fueron debidamente analizados y provienen por lo general de la cultura social. Carecen de fundamento, profundidad y análisis. La idea de impermanencia es particularmente útil para llevar a la mente a un estado superior. Pero su análisis no es tan sencillo como parece y su profundidad puede llevarnos a razonamientos impensados. Siempre que se estudia el budismo se debe tener en cuenta que se busca en él un tipo de mejora, una felicidad más duradera, tranquilidad y sabiduría. Esta idea de impermanencia puede producir en una persona con visión superficial, temor, aberración, dolor mental, odio, etc. Pero si somos temerarios, estudiosos y esforzados, veremos que la realidad nunca puede tener un solo tinte emocional. La impermanencia es, entre otras cosas, la muerte. No solo las cosas duran un tiempo como las ideas, sino los bienes, la salud, la juventud. Por ejemplo, aunque sepamos racionalmente que la impermanencia es un hecho que no cambia, puede que nos olvidemos de que exista. Y así la misma impermanencia sería impermanente. La idea principal de la impermanencia es aprender a vivir aquí y ahora. Sabiendo que no hay dos momentos iguales, descubriremos pequeñas sutilezas que pasan aquí en este momento, que no se repetirán. Por ejemplo, cuando te compras un auto, recuerdas el día en que te lo entregaron. Y a la semana. Al mes. ¿Qué fue sucediendo? También podrías llegar a la conclusión que no tendría sentido buscar bienes materiales, o amistades o pareja, etc. Pronto seríamos seres opacos, emocionalmente muertos. Pero para este error el budismo nos enseña las ventajas de amar. Amar es querer algo o alguien cercano o lejano sin relación con lo que éste pudiera darte. O sea, incondicionalmente. En contraposición con el apego, que es la necesidad imperiosa de mantener algo o alguien cerca y bajo ciertas condiciones. Como trofeos, mantenemos seres humanos por la fuerza de nuestro deseo. Solo para satisfacer bajos instintos que duran realmente poco. Y solo hasta que aparezca alguien con más aspecto de poder satisfacer mejor nuestras necesidades, y este ciclo no parece tener fin. Nos mantiene ocupados hasta el fin de nuestros días, pero jamás habremos experimentado la saciedad de nuestra avaricia. Tarde o temprano nuestra llama vital se extingue. Los budistas creemos que cuando habéis realizado la verdad, en el fin de nuestros días llega la disolución. Y nos fundimos con el universo. Cuando vivís perdiendo el tiempo y buscando satisfacer tus tonterías, pues tiendes a regresar al sufrimiento. Este sufrimiento o impermanencia es lo que nos templa para que podamos salir a la luz.